Hola, buenas tardes. En este video vamos a explicar cómo graficar una función lineal. Para ello vamos a repasar qué era una función lineal, cómo era su fórmula y su gráfica. Una función lineal tiene la siguiente fórmula: f de x igual a por x más b. Tanto a como b son números reales. Bien, x es la variable independiente y f de x es la forma de mencionar la función, una función que depende de x. Entonces, recuerden que al número a, que es el que está multiplicando a la x, se lo llama pendiente. Y el número b, que es el que está solo, lo llamamos ordenada al origen. Bien. La pendiente nos va a indicar la inclinación de la recta. Bien, la pendiente es un valor que indica la variación de y. Esto quiere decir cuánto aumenta o disminuye la variable y por cada variación, bien, de x. Quiere decir, cada vez que x aumenta un lugar, bien, cuántas unidades aumenta o disminuye la variable y. Indica la inclinación de la recta. Bien. ¿Por qué hablamos de una recta? Porque la gráfica de una función lineal siempre va a ser una recta, que puede ser creciente cuando la pendiente sea positiva, es decir, cuando a sea mayor a 0. O decreciente cuando la pendiente sea negativa, quiere decir a menor a 0. Ahora vamos a ver entonces cómo graficar funciones lineales, bien, a partir de la pendiente y la ordenada al origen. Por lo tanto, no vamos a usar tablitas, vamos a usar solamente la información que nos brinda la fórmula. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen. Si miramos acá, la pendiente es el número que está multiplicando a x. Por lo tanto, es 1/2. Y la ordenada al origen es el numerito que está solo. Por lo tanto, es -3. Como la pendiente es positiva, vamos a saber que la recta va a quedar creciente. Bien. Entonces, ¿de dónde lo deducimos? Porque el signo de la pendiente es positivo. ¿Cómo vamos a hacer ahora para graficar? Bueno, vamos a tener en cuenta que para dibujar una recta necesitamos solamente 2 puntos. Con 2 puntos es suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo ubicar esos 2 puntos. Bien. El primer punto que vamos a marcar es la ordenada al origen. Entonces, primeramente ubicamos la ordenada al origen. ¿Dónde la ubicamos? En el eje Y. ¿Cuánto vale acá? -3. Entonces, en -3 hacemos un puntito. Ahí ya tenemos el primer punto de nuestra recta. Ahora vamos a trabajar con la información que nos brinda la pendiente. Miren acá, la voy a volver a anotar en grande, 1/2. Dijimos que la pendiente indica la variación de y con respecto a la variación del eje x. Entonces, este 2 que tenemos acá como denominador nos indica, bien, cuántos lugares vamos a correr del eje x. Y este 1 que tenemos como numerador nos indica cuántas unidades va a aumentar o va a disminuir. Si es positivo decimos que va a aumentar. Bien, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Desde acá, desde la ordenada al origen, nos vamos a correr 2 unidades, que es lo que indica el denominador, ¿sí? 2 unidades hacia la derecha. 1, 2. Siempre hacia la derecha. Nos corremos 2 unidades. Y 1 unidad hacia arriba. Entonces, de acá cuento 1, 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Y ahí marcamos el segundo punto. Bien. Entonces, fíjense, a partir de la pendiente, el denominador me indica cuántos lugares me muevo hacia la derecha y el numerador cuántos lugares nos movemos hacia arriba o hacia abajo si fuera negativo, pero en este caso, como es positivo, hacia arriba. Lo próximo que hacemos es unir, bien, estos 2 puntos
Y ya tenemos nuestra recta graficada. A continuación vamos a buscar la raíz. ¿Qué es la raíz? La raíz es el punto donde la recta corta el eje X. Acá podemos ver que lo hizo en 6, pero no siempre lo va a cortar en un punto entero. Entonces vamos a buscar cómo calcularla. Para eso vamos a igualar la fórmula a 0. Esto es 1/2 por X menos 3 igual a 0. Porque acá en este punto Y vale 0. Entonces nosotros vamos a encontrar cuánto vale X. Igualamos a 0 la fórmula y tenemos que resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación vamos a despejar bien la X, la vamos a dejar solita. Y la primera operación que pasamos para el otro lado es el menos. Este número que está restando va a pasar al otro término sumando. Entonces nos va a quedar 1/2 por X igual a 0 más 3. 0 más 3 nos queda 3. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar 1/2 que está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro término? Como una división. Entonces dejamos la X solita y acá va a pasar dividido 1/2. Vamos a resolver esta división. Como es una división con fracciones, miren, a este número que está como un entero le agregamos un 1 como denominador. Entonces ahora para dividir dos fracciones se multiplicaba cruzado. 3 por 2 y 1 por 1. 3 por 2 nos queda 6. 1 por 1, 1. Pero como este denominador 1 no cambia en nada la expresión, podemos decir que X es igual a 6. Quiere decir que esta recta corta al eje X en 6. Vamos a realizar otro ejemplo. Bien, fíjense la función que tenemos ahora. F de X igual a menos 2X más 4. Lo primero que hacemos es identificar sus elementos, es decir, la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente es el número que está multiplicando a X, por lo tanto va a ser menos 2. Y la ordenada al origen va a ser el término independiente, el número que está solo, por lo tanto 4. Como la pendiente es negativa, la recta va a quedar decreciente. Decreciente, es decir, que si nosotros miramos de izquierda a derecha, vamos a ver que la recta baja, ¿sí? Bueno, vamos a graficarla y luego buscamos la raíz. Recuerden los pasos, es marcar solamente 2 puntos, ¿bien? El primer punto que marcamos es la ordenada al origen, que la ubicamos en el eje Y. El eje Y es el vertical, ¿sí? Presten atención al realizar el sistema de ejes cartesianos, que siempre entre un número y otro quede la misma distancia. Yo acá elegí de 1 centímetro, bien, pero ustedes pueden trabajar con un cuadradito, entonces 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero siempre tiene que quedar en ambos ejes, entre número y número, la misma distancia. Una vez que tenemos dibujado el sistema de ejes cartesianos, podemos ubicar los puntos, ¿sí? Entonces, ubicamos la ordenada al origen, que en este caso es 4, en el eje Y. Entonces, acá marcamos la ordenada al origen. Vamos ahora a graficar el segundo punto. Para eso tenemos que trabajar con la información de la pendiente. Miren, menos 2. ¿Qué pasa acá? No es una fracción como en el anterior, es un número entero, es decir, no tengo el denominador. Bueno, cuando sea un número entero, al denominador se lo agregamos nosotros poniéndole un 1. ¿Sí? Entonces, le agregué ese 1 como denominador porque era un número entero. Cuando sea un número entero, abajo hay un 1. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, utilizando esto sabemos que desde acá, desde la ordenada al origen, nos vamos a mover un lugar hacia la derecha, que es la información que nos brinda el denominador, y 2 lugares hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque ahora la pendiente es negativa. Entonces, desde acá, desde la ordenada al origen, para ubicar el segundo punto, nos movemos un lugar hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo.
y ahí marcamos el segundo punto. Siempre hacia la derecha, sea este número positivo o negativo, siempre hacia la derecha. Luego lo que cambia es si nos movemos hacia arriba o si nos movemos hacia abajo. Pero siempre de la ordenada al origen que va en el eje Y, que es el vertical, bien, siempre hacia la derecha un lugar porque es la unidad que me indica el denominador. Y 2 lugares hacia abajo porque el porque el numerador es negativo. Una vez que tenemos esos 2 puntos, lo que hacemos es unirlo con una regla, bien, unimos y nos queda formada la recta. Fíjense que, como habíamos dicho, quedó decreciente. ¿Por qué quedó decreciente? Porque la pendiente es negativa. Miren la raíz. ¿Dónde cortó el eje X? Lo cortó en 2. Bien, esta es la raíz. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular la raíz, ¿sí? En forma analítica. Esto quiere decir sin la gráfica, sino a partir de la fórmula. Lo que hacemos es, como en el caso anterior, igualar la fórmula a 0 y vamos a resolver esta ecuación para encontrar el valor de X. Como toda ecuación, separamos en términos y lo primero que hacemos es despejar el número que está sumando, que va a pasar al otro miembro restando. Entonces nos va a quedar menos 2x igual a 0 menos 4. Bien, acá bajamos la x y 0 menos 4 nos queda como resultado menos 4. Ahora vamos a despejar este menos 2 que está multiplicando. Si está multiplicando, va a pasar, bien, al otro término dividiendo. Entonces acá escribimos dividido menos 2. X igual, y acá vamos a resolver esta división. Menos 4 dividido menos 2, menos por menos nos va a quedar 2. Quiere decir que la raíz es 2. Corta al eje X la recta en 2. Ahora vamos a ver, si nos dan como dato la pendiente y la ordenada al origen, ¿cómo hacemos para armar la fórmula? Bueno, primero sabemos que la pendiente es el número que multiplica x, por lo tanto vamos a anotar 2 por x. Bien, en este caso la ordenada al origen es 0, por lo tanto no es necesario que la escribamos acá, porque sabemos que un 0 ni suma ni resta. Bien, entonces no es necesario que la escribamos acá. Si tenemos un solo término, como en este caso, bien, y no está el término independiente, es porque la ordenada al origen es 0. Vamos a graficarla ahora. Lo primero que hacemos es dibujar, bien, marcar el primer punto en la ordenada al origen, en el eje Y, que es 0. Ahí marcamos el primer punto. Vamos ahora a marcar el segundo. ¿Cómo? Utilizando la pendiente. Recuerdan que cuando era un número solo le agregamos como denominador un 1. Este 1 nos indica cuántos lugares nos movemos hacia la derecha, bien, y el numerador cuántos lugares hacia arriba si es positivo o hacia abajo si es negativo. En este caso hacia arriba. Entonces, desde la ordenada al origen nos vamos a mover un lugar hacia la derecha, bien, y 2 lugares hacia arriba. Entonces ya tenemos los 2 puntos y podemos unir